pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables hoy. Señor, las grandes revelaciones que tú, Señor, le entregaste al apóstol Pablo, Señor, ahora te pido, Señor, que tu iglesia las podamos tener, las podamos comprender. Tu evangelio glorioso, Cristo Jesús, el que nos hace ser victoriosos y el que nos lleva, Señor, al crecimiento, Señor, del reino de los cielos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y tomemos asiento, hermanos. Gloria a Dios. Está hablando de la unción este versículo. La unción que vosotros recibisteis. La unción que vosotros recibisteis. ¿Por qué está hablando la unción que nosotros recibimos? Porque todos los que estamos en este lugar, todos los que son hijos de Dios, el Señor nos entregó una unción. Todos tenemos la unción. Ninguno se puede escapar de esa unción. Alguien dirá, no, pero yo no tengo la unción. Tú la tienes. Lo que pasa es que hay veces que muchos de nosotros, muchos no saben que la tienen. No saben el poder que hay dentro de ti. No saben lo que tú eres en Cristo Jesús. La unción es, vamos a hablar un poco de esa unción. La unción es el poder del Espíritu Santo obrando en ti. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ir a la cruz del Calvario, dijo, tengo que ser bautizado. Y cuánto sufro por ese bautismo. Estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo. En la muerte todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, fuimos bautizados. En ese momento, todos los hijos, los predestinados, recibimos la unción del poder del Espíritu Santo. Entonces, dice esta palabra, dice, y el Espíritu Santo, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. Mire qué tremendo, hermanos. No tienes necesidad de que nadie te enseñe. ¿Por qué nos está hablando el apóstol Juan esta palabra? No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Porque cuando nosotros descubrimos la unción que hay en nosotros, el Espíritu Santo te va llevando a toda verdad. Te va enseñando la palabra. Todo lo que tú leas y que tú aprendas mientras que tú estés en la Biblia, tú vas a comenzar a tener revelación. Hay personas que pueden leer la palabra de Dios y la Biblia y no entienden. Y dicen, es que no sé qué hacer. No entiendo. Sí, lógico, no entienden por qué la unción que hay en esa persona está dormida. La unción todavía no ha florecido. La unción todavía no se ha desarrollado. La unción se desarrolla solamente por el creer en Cristo Jesús, por creer en el Evangelio, por creer en la palabra. Cuando yo comienzo a creer, a vivir la palabra, comienzo a tener un desarrollo interno y lo que yo soy exteriormente nada vale. Ahora lo que vale es lo que yo tengo internamente, y lo que yo tengo internamente es lo que va a mover el exterior, es lo que va a mover el mundo. Si yo no conozco mi interior, no me puedo mover con victoria en el mundo exterior. Imposible, imposible. Por eso es que vemos la tristeza, el dolor, la angustia, el que no puedo hacer esto, la enfermedad, tantas cosas, porque no conocemos nuestro hombre interior, el que está dentro de nosotros, el que está unido al Espíritu Santo. Cuando tú conoces a ese hombre interior, tú sabes que tú eres poderoso, sabes que por dentro de ti hay un universo mucho más grande que el universo que es exterior. El exterior tiene límites, el interior no tiene límites porque está unido con el Padre, está unido con la gloria de Dios. Cuando
Esta mañana casi no me podía levantar. Estaba bastante congestionado de la gripa. Pero lo primero que dije fue, un momento, la vida de Cristo Jesús en mi cuerpo mortal me revive. Y me levanté y dije, no, la vida de Cristo Jesús está en mí. Y no tiene poder la carne con lo que el Señor me ha entregado. Y a los 5 minutos comencé a sentir un alivio, y heme aquí estoy predicando. Pero tengo que conocer el poder que hay en mí. Si yo no conozco el poder que hay en mí, cualquier viento de doctrina, cualquier persona me puede apalear. Cualquier palabra negativa me destruye. Cualquier mirada de un hombre me va a destruir. Cualquier palabra que un ser humano me diga me va a acabar. Pero cuando yo sé quién soy en Cristo Jesús y la unción está en mí, nada ni nadie me podrá destruir. Porque todo lo que venga me resbala. Todo se me va por un lado. ¿Quién podrá contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está es mi Señor Jesucristo que está en mí. Mire lo que hace la unción. Vamos a ir a Lucas 4:18. Antes de leer este versículo, quiero decirles algo también. Cuando el Espíritu Santo se contrista, muchas personas, y esto vamos a desglosarlo más detenidamente después, no pueden comprender la palabra, ¿no? Y la leen, la estudian y dicen, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado. Cuando el Espíritu Santo está contristado, Él nos deja de enseñar, Él se enmudece. ¿Sabe qué es contristado? Cuando la esposa está furiosa con el esposo, ¿qué hace? Bueno, claro que hay algunas que alegan más, ¿no? Pero normalmente, ¿qué hace una persona? Se encierra en sí mismo, no quiere hablar. Un niño, cuando está triste o alguna cosa, ¿qué hace el niño? Se cierra. Cuando el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo no nos enseña. ¿Y por qué se entristece el Espíritu Santo? Porque nosotros lo contristamos. ¿Y cómo se contrista el Espíritu Santo? Cuando conocemos la verdad de la palabra y no la hacemos. Entonces dejamos de aprender, el Espíritu Santo nos deja de enseñar. Vamos a ir a Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Aquí nos damos cuenta de lo que el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo hizo en Jesús. ¿Qué fue lo que hizo en Jesús? Nos damos cuenta que le dio el don de la prédica. Jesús no nació siendo un predicador. El Espíritu Santo fue el que le dio el don de la prédica. Acordémonos cuando Jesús llegó al templo. Él no predicó, sencillamente él iba como cualquiera de las personas invitadas al templo. Cuando Jesús, antes de bautizarse, él no podía predicar. Él no iba y predicaba. ¿Qué fue lo que pasó? Él fue y se bautizó, y dice que llegó el Espíritu Santo como una paloma. En ese momento él recibió el don del Espíritu Santo. Y después de que recibió el don del Espíritu Santo, él comenzó ¿a qué? A predicar. Comenzó a abrir los ojos de los ciegos. Comenzó a enseñar el evangelio. Comenzó a dar las buenas nuevas a los pobres. Esa misma unción, y aquí es esta parte, quiero que quede muy clara en tu corazón. La misma unción que el Señor Jesucristo recibió está en nosotros. Yo sé que algunos se quedan, ¿cómo? ¿Cómo?
Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Para que te des cuenta quién eres tú. Lo que hay dentro de ti. Pero vosotros, ¿te está hablando a quiénes? Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los hijos de Dios. Los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos recibido, los que fuimos bautizados en su muerte, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, los que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, los que hemos tenido la palabra, los que Dios ha llamado, a los que ha predestinado. Todos nosotros tenemos la unción del Santo. Si tú no la tienes, no eres de Jesús. Porque la Biblia dice, el que es de Cristo tiene el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu se llama unción. Juan 14:12, el Señor Jesús nos dijo algo que se iba a cumplir después de su partida, y es lo siguiente. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿cuántos creen en Jesús? Entonces esto es para ti. Las obras que yo hago, Él las hará también. Le dijo eso solamente a los apóstoles, ustedes que son los que creen en mí. El que en mí cree, y aún mayores hará. O sea, si Jesús resucitó a los muertos, ¿qué más podemos hacer nosotros? Si vamos a hacer cosas mayores que Jesús. Pero yo me comparo con Jesús. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, Jesús en la carne. Porque nosotros todavía estamos en carne. Aquí ninguno ha resucitado. Digo yo de su carne. No estoy hablando en el espíritu, porque en el espíritu todos resucitamos ya. Pero en la carne, aún seguimos vivos, con una carne. Pero dice el Señor, las cosas que ustedes harán serán mayores. Dice, porque yo voy al Padre. O sea, hermanos, aquí lo que tenemos que entender es algo. La unción que hay en ti está. Anoche el hermano estaba dando una clase y había una botella ahí, aquí no la hay, pero ahí había una botella oscura y a mí me causó, esa botella me causó sensación cuando la vi y hice un ejemplo de la botella. Entonces, mire, lo que hay en ti es como una botella que está oscura, pero que por dentro hay algo grande, algo poderoso. Hay una bebida, hay un elixir de la vida. Hay algo que no puedes ni comprender. No sé, aquí no tengo nada que pueda explicarles de pronto. Pronto que haya por acá algo. Esto, mire, aquí me encontré algo. ¿Qué hay dentro de esto? Hay un líquido para limpiar los muebles, ¿sí? Pero tú no lo ves. Tú no puedes ver ese líquido que está dentro de acá. ¿Cómo puedo yo saber si ese líquido me va a dejar el mueble limpio y perfecto? Yo solamente sé que está, pero no más. Tengo que activar el botoncito que tiene acá para que el líquido salga. Pero una persona que no crea que hay aquí un líquido nunca va a activar el botón. Porque va a decir, no, yo no creo que haya nada ahí. Si tú no crees que no haya nada dentro de ti, tú nunca vas a activar el botón de la unción que hay en ti. Tú necesitas activar el botón de la unción que hay en ti para que sepas qué hay dentro de ti. La unción del Santo. ¿Y cómo la activo, pastor? Porque aquí viene el problema. ¿Cómo activo?
¿Cómo puedo yo activar lo que hay dentro de mí? Por la fe. Solo por la fe en Cristo Jesús, en el Espíritu. No existe nada que nosotros hagamos por vista. Todo se hace por la fe en el Hijo de Dios. Si tú lo dices, Padre, de que la unción está en mí, yo lo creo y yo la voy a activar en este día. Y yo me declaro que soy un vencedor y voy caminando por todo lugar donde yo vaya como un victorioso. Y todo lo que yo haga va a ser bueno porque lo he creído, porque tú me lo has dicho, Señor. Eso se llama fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si no tienes fe, vas a decir, bueno, voy a oprimirle por si acaso. A ver si de pronto le sale algo y comienza a oprimirle por todos lados. No, eso no sale nada y lo botas. Pero si tú tienes fe, tú esperas, tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Yo sé que ahí está porque el vendedor que me vendió este producto me dice que no creo, y esos no son estafadores. Y yo he comprado ya productos y yo sé que hay algo. Alguna cosa le tengo que hacer. Muchas veces va a tener que dárselo a un niño. Y el niño sí, no va a pensarlo ni va a decir, no, sí hay algo ahí, sino que el niño de una vez va oprimiendo. Muchas veces un hijo tuyo o un niño te va a enseñar lo que tú eres por dentro. O tal vez una piedra te va a enseñar. Tenemos que esperar lo que haga una piedra o lo que haga una persona. ¿Por qué no lo haces tú mismo? Y crees lo que el Señor ya te entregó. Otras cosas que hizo el Espíritu Santo en Jesús. Vamos a ir a Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Aquí vamos a entrar en algo muy lindo que aprendamos. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo? No fue el diablo que le dijo, camine que te voy a tentar. No fue una persona, ni fue el apóstol, ni fue nadie que le dijo a Jesús, camina que te voy a llevar. Fue el Espíritu Santo el que le dijo, camina. ¿Por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús a ser tentado? ¿Por qué? Esa es una pregunta, ¿por qué? Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor fue tentado. ¿Qué pasó cuando estaba siendo tentado allá? Sufrió. ¿Por qué la tentación te hace sufrir? Porque la tentación es buena. ¿Sabían eso? No es buena para el espíritu, pero es buena para la carne. ¿O es que el diablo le dijo a Jesús, te voy a matar, te voy a destruir? No, le dijo, mira, te daré todos estos reinos si me adorares. Era bueno, le daba los reinos. Como vio que tenía hambre, estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Por la tentación. Entonces el Espíritu Santo llevó a Jesús a que fuera tentado, y cuando él fue tentado, él dijo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque ahí es donde tú sufres. Tú sufres cuando tienes que decirle a una cosa que te gusta mucho, no la voy a hacer. Ahí viene el padecimiento. Y cuando tú padeces, tú inmediatamente tienes el poder de la unción que hay en ti para ir a socorrer a tu hermano, para socorrer a un amigo, para socorrer a alguna persona que
está pasando la misma tentación. Eso fue lo que pasó con Jesús. En la carne, Él nos estaba enseñando grandes, grandes misterios. Vamos a seguir acá. Primera de Corintios 10:13. Porque muchas personas, vamos a ir primero a Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, la tentación viene. Eres tentado. Pero si tú eres un desobediente, vas a caer en la tentación y vas a sufrir. Y es el lloro y el crujir de dientes. Pero si tú le dices a la tentación, no lo hago, ¿qué aprendiste? Obediencia. ¿Y qué pasa con las personas que aprenden obediencia? ¿Qué sucede con una persona obediente? ¿Qué pasa cuando tu hijo te obedece? Piénselo a tu hijo. ¿Qué haces cuando tu hijo te obedece? ¿Le das una paliza? Si el hijo viene y te dice, papá, regáleme para el balón, pero es obediente, mi muchacho, como lo quiero, como quiero a mi muchacho, es que es tan obediente, no, tengo que sacrificarme para darle para su balón. ¿Cómo dirá papá cuando te ve a ti o ve a nosotros que somos obedientes, que le decimos no a la tentación, que nosotros nos agrada lo que Él nos dice y le decimos no, no lo voy a hacer, no lo hago y punto? Él se agrada y dice, mi hija o mi hijo que me ha pedido cosas, ahora se las voy a dar el doble y mucho más de lo que me ha pedido. La tentación no viene de ningún diablo, porque he escuchado eso muchas veces. Es que el diablo me tentó. La tentación no viene ni de ningún diablo, ni de ningún espíritu, ni siquiera son cosas extrañas. La tentación es humana. Primera de Corintios 10:13. Así que si alguno está pensando, no, mire que yo escucho mucho eso. Yo iba bien, yo venía bien, pero se me apareció un diablo, yo no sé cómo me hizo zancadilla y caí. ¿Quién sabe qué clase de diablo se le apareció? Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que no me venga después, hermanito, con cuentos de que no, es que caí en la tentación. No caíste en la tentación, simplemente que tu corazón está dañado desde fábrica y quiere seguir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Porque Él nos da la salida. Si la unción que hay del Espíritu Santo en mí, yo le digo, Señor, yo sé que soy débil en esto. Yo sé que soy débil, Señor. Señor, tú sabes que me gustan las mujeres mucho, pero yo soy casado y soy débil. Señor, pero tú me das la fuerza para yo no ir a cometer el error. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo viene y te da el valor, te da la fuerza para que no caigas. Señor, me gusta el alcohol, me gusta esas caguamas cuando las sirven heladas, me fascinan. Pero vas y le dices al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdeme porque soy débil. Mi carne no soporta eso. ¿Qué hago? El Espíritu Santo te va a dar la salida. Te da la salida, te la da. Pero si tú no quieres, ahí está al frente y te las vas a encontrar, hermano. Te las vas a encontrar y preciso, el que menos piensa, tu mejor amigo, te va a llamar y te va a decir, hermanito, ¿por qué no nos encontramos hoy? Tómese una cervecita, no importa, ni su mujer se da cuenta. Y los de la iglesia,
Esos nunca vienen por acá a esta cantina. ¿No es que se la pasan en la iglesia? No se preocupe. Alguien dijo aleluya por eso. Entonces, no piense, hermanos, si tú quieres ser santo delante del Señor, si tú quieres recibir la herencia, si tú quieres realmente amar a Dios, si tú realmente eres un hijo, sé obediente. El apóstol dice, ¿por qué no obedecemos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, ¿por qué viene la tentación frecuentemente a nosotros? Esa es otra pregunta, ¿no? Bueno, pero es que yo trato y lucho, pero es que, yo no sé. Pero es que hay algo, siempre llega la tentación. ¿Qué es lo que pasa, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano no es tan tentado? Y yo sí, siempre me encuentro los amigos, las personas, los lugares, los sitios. Siempre estoy en tentación. ¿Por qué? Vamos a ir a Mateo 26:41. ¿Cuál es la razón? Mi esposa lo leyó ahora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí ve que tu carne es débil? Nuestra carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Tu espíritu es espíritu perfecto. Lo que está dentro de ti es perfecto. El espíritu quiere hacerlo, pero tu carne se opone a lo del espíritu. Entonces, ¿cómo puedo yo satisfacer los deseos del espíritu y no los de la carne? Por medio de la oración. Velad y orad. Velad y orad. Orar, algunos dirán, bueno, sí, yo oro por ahí de vez en cuando. Pero ¿qué es velar? Es estar alerta, despierto, conocer la tentación. Pero ¿cómo la puedes conocer? Tú no puedes conocer la tentación si tú no tienes una linterna. Tú tienes que tener una linterna para mirar a ver dónde está el hueco, la trampa. Tienes que tener una linterna, una luz. Una luz la tienes que tener. Y esa linterna, cuando tú ves el hueco, dice, no, ahí no. Me voy por otro lado. El Salmo 109, 105 dice, lámpara es, 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si yo conozco el evangelio, si yo conozco la palabra, la misma palabra es la luz que no me va a dejar caer en el fango, no me va a dejar caer en el hueco. Entonces la tentación no va a tener poder sobre mí. Pero si yo dejo de escuchar la palabra, hay oscuridad en mí. Y ahí es donde viene el lloro y el crujir de dientes. Y caemos, sencillamente caemos. Y después viene el sufrimiento, porque no es que te vayas a perder. No, no te pierdes. El Señor no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda. Pero ¿qué va a pasar? Vas a sufrir. Vas a tener que sufrir las consecuencias. Y aunque ores y aunque patalees, haga lo que sea, el Señor dice, tienes que pagar, hijito. Tienes que pagar lo que tú mismo hiciste. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces algunos dicen, bueno, pero yo nunca he pagado con dinero. No, es que no es con dinero. Tú puedes pagar de la manera que menos piensa. Te puedes estar ganando un salario de miles de dólares y un día te enfermas. Y ese dinero no te alcanza para poderte comer una buena comida. O vienes con problemas con tus hijos y aunque estés lleno de dinero y de cosas, vas a tener problemas en tu hogar, en tu familia.
Y así son miles de cosas las que nos pueden suceder. Pero cuando tú estás con la unción del Santo, cuando tú comprendes la unción del Señor, el poder del Espíritu Santo que hay en ti, nada ni nadie te va a destruir porque eres obediente a la palabra. Efesios 1:13. Tú necesitas un sello. El sello de la unción, la unción está en ti, pero tú necesitas un sello para mostrar. El viernes hablé un poco sobre esto, sobre un documento. Un documento tiene que, para que sea válido, tiene que llevar una firma y un sello, ¿verdad? Cuando ese documento se muestra ante el notario o ante el juez, él puede tomar la determinación, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Es falso o es verdadero? Si tú tienes una licencia de conducción falsa, el policía va y la mira y la chequea y se da cuenta si esa licencia es falsa o es verdadera. Si es verdadera, va y mira tu récord. Si cometiste una infracción, entonces sencillamente te pone el ticket y listo. Pero si es falsa, ya no es solamente una infracción, sino que ahora vas a entrar también en un delito contra el Estado de los Estados Unidos. Entonces se te forma el problema mucho más grave. Efesios 1:13. Tú tienes que tener un sello que te garantice que la unción que el Señor te entregó está en ti. Es un sello. Ese sello es el que vamos a mostrar. Ese sello es el que vamos a enseñarle al mundo. Ese sello, no a Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. Tú no tienes que mostrarle nada a Dios. Porque hay mucha gente que dice, no, yo sí a Dios tengo que mostrarle. Tú no tienes que mostrar a Él. Él conoce nuestro corazón. Él sabe quién eres tú. El sello que Él te pone es para que tú camines en la tierra de los vivientes y tú seas protegido por la cobertura angelical. Porque cuando tú estás protegido por la cobertura angelical, nadie ni nada te puede destruir. El sello es para acá, para la tierra. Los espíritus no pueden tener ese sello. Ese sello solamente está para los hijos de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, tremendo, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de vuestra salvación? El evangelio que el Señor le dio al apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo, porque el evangelio es poder de Dios para los que se salvan. Poder de Dios para los que se salvan. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído en el evangelio. Porque hay personas que creen en el Antiguo Testamento, pero no creen en el evangelio. Ustedes han visto los testigos de Jehová, ¿no? Y no muchas otras que creen en el Antiguo Testamento, pero no creen en el evangelio. Aquí el Señor habla es del evangelio, el que nos sella a nosotros. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando tú escuchas el evangelio de la gracia, cuando el evangelio de la gracia tú lo puedes vivir, crees en él, porque hay mucha gente que no cree en el evangelio. Mire que hemos estado explicando el evangelio de la gracia y eso que no les he dado todo, solamente a partes. Y he escuchado voces que es que yo creo porque a mí me enseñaron esto, es que a mí me enseñaron lo otro. No estás creyendo en el evangelio de la gracia, lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo les enseño con versículo tras versículo tras versículo, sin dejar en un momento de hablar de la Biblia, sino versículos. Por eso les digo, ¿cuántos tienen hoy su... Gloria a Dios por todos los que trajeron su cuadernito y los muestran, gracias hermano. Y su lápiz para que estén escribiendo los versículos. Porque ese es el evangelio.
Pero dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Por qué dice la posesión adquirida? Porque cuando tú creíste en el Señor, Él dijo que nos había bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, que la bendición de Abraham nos cobijaría a nosotros. Cuando nosotros recibimos, cuando nosotros aceptamos, recibimos, nos reconciliamos con Cristo Jesús, esas bendiciones que venían, que eran de Abraham, vienen para nosotros. Es una posesión adquirida. Es la herencia que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Es una herencia de poder que tenemos nosotros. Esa herencia solamente podemos ir donde el notario o el juez justo, que es nuestro Dios, cuando tiene un sello verdadero. ¿Y cuál es ese sello? El Espíritu Santo, que se recibe por haber escuchado la palabra de Dios. Mientras tanto, solamente está la firma, pero no está el sello. Entonces el Señor te dice: hijo, Señor, pero es que yo soy muy religioso. Señor, es que yo creo en todo. Señor, es que no sé qué. Señor, es que yo oro acá. Otros yo rezo. Otros yo hago esto. Cualquier cosa. Y el Señor te dice: ¿y el sello? El sello no lo recibes sino por medio del Evangelio. ¿O me equivoco? Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miles y miles de cristianos en el mundo entero están sin el sello. Tienen la firma. Son salvados. Son salvos, perdón. Disculpen la expresión que usé. Son salvos. Conocen al Señor. Aman al Señor, pero falta el sello de la posesión adquirida, que solamente se recibe por medio del Evangelio de la gracia. Que sea fuerte ese para el Señor. Ahora, estamos hablando de la tentación. Aquí me salió un poco del tema. El Espíritu Santo siempre va a estar en nosotros para educarnos. Siempre, siempre el Espíritu Santo está para educarnos. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a la tentación? En este momento se me está viniendo algo. El Padre Nuestro. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? No nos metas. No dice: no nos dejes caer, como nos enseñaron en la iglesia tradicional. No nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Y líbranos. ¿Por qué dice no nos metas en tentación? Porque el que nos mete a nosotros no es el diablo, no es nadie, sino que es el Espíritu Santo, que nos lleva para que nosotros mismos nos probemos a nosotros mismos. No es para probarlo a Él ni que Él sea probado, porque Él es Dios. Es para que nosotros probemos cuáles son nuestras debilidades. Cuando tú eres probado, tú dices: wow, casi que lo hago. Tú sabes que esa es una debilidad tuya. Mira, voy a llevarlos a otro. Si a mí se me aparece un muchacho acá, muy bonito, muy lindo, para mí es un hermano en Cristo. Hermano, ¿cómo está? Pero si hay un hermano que tenga una debilidad sexual con los hombres, ese muchacho es una tentación para él. Si él sabe que esa fue una tentación, entonces va a decirle al Padre: Padre, yo sé que tengo esta debilidad, ayúdeme para yo no caer en eso. Para eso es que el Espíritu Santo permite que nosotros seamos tentados. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos nuestras debilidades y podamos pedirle al Padre: Padre, líbrame de toda debilidad y no me dejes caer en tentación. No me metas en tentación y líbrame del mal. Bueno, eso es algo poderoso, poderoso. Cuando tú estás tentado, siéntate en gozo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú te vas a probar a ti mismo.
Es donde tú sabes quién eres. Mientras que no haya tentación, tú no sabes quién eres. Mire, hay gente que es tan amable. Hermano, te amo mucho, te quiero. Pero vaya y tenga un problema con ese hermano, a ver. Ahí viene la tentación. Ahí es donde viene la explosión. Y ahí es donde, con que era mi amigo, con que era mi hermano, ¿no? Pues ahora tenga. Pero si tú sabes que tú tienes esa debilidad, tú vas a decir, Señor, yo tengo que seguir viendo a mi hermano como un espíritu perfecto. Yo no le puedo tener en cuenta sus cosas malas, porque él es tu hijo, Señor, y yo soy débil en esto, y tú me das la fuerza para yo seguir siendo amable con él, amándolo y sirviéndole, porque es mi hermano en Cristo Jesús. Esa expresión que hemos usado muchas veces y que sigue, ¿no? Aunque decimos, no, eso no es verdad. Perdono, pero no olvido. Yo perdoné, pero no olvido. Es que, ¿y por qué no olvido, hermano? No, porque es que tengo que estar a la deriva, tengo que estar alerta, por si acaso. Si yo estoy alerta, por si acaso, quiere decir que nunca perdoné. Perdonar es olvidar. Perdonar es no volver a recordar. Perdonar es ni siquiera tener en la mente ya eso. Eso es perdonar. Pero muchas veces perdonamos, pero no olvidamos. Eso no es perdón. Eso es engañarse a sí mismo. Eso es un engaño. Te estás engañando, yo me engaño a mí mismo. Nos engañamos a nosotros mismos. Cuando yo perdono, perdono. Pero es que yo no puedo olvidar que hace 20 años me fui infiel. Es que no puedo olvidarlo. Es que yo ya lo perdoné, sí, ¿no? Y vivo y vuelve otra vez. Y en un momentico de un problema, es que nunca cambiaste. Siempre has sido el mismo. Desde hace 20 años que me fuiste infiel, sigue siendo el mismo. ¿Perdonó? No, se está engañando a sí mismo. Y si nos engañamos a nosotros mismos, ¿crees que Dios te va a bendecir y te va, o no te va a bendecir porque ya te bendijo con bendición espiritual? ¿Crees que tú vas a obtener las bendiciones que Él ya te entregó? Ahí siguen selladitas, son tuyas, pero siguen puestas en su papel celofán hasta que tú no perdones totalmente. Ahí sí puedes, como que por arte de magia, que no existe esa palabra, pero digámoslo así humanamente para que podamos entenderlo, aparece que el regalo que Dios te envió se desenvuelve y puedes ver la gloria de Dios y puedes ver el triunfo en tu vida y hacerte grande. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo. Es el que está hoy en ti. Es la unción del Santo que está dentro de ti. ¿Y sabes por qué el Señor quiere que tú aprendas obediencia? Porque el Señor es un Dios sobrenatural. Amado hermano, la única manera que tú vas a conocer el poder sobrenatural de Dios es a través de la obediencia. Si tú no eres obediente a la palabra del Señor, si no eres obediente cuando tú eres tentado y haces las cosas conforme tu carne te lo dice, nunca vas a obtener el conocimiento del poder sobrenatural de Dios, que es grande y poderoso y que te dice que mayores cosas harás en esta tierra. Mayores cosas haremos porque tenemos el poder sobrenatural de Dios. Pero si tú no eres obediente, aunque la unción del Santo esté en ti, nunca podrás hacer un milagro, nunca podrás hacer cosas grandes en tu vida, nunca podrás ni siquiera caminar en la santidad y en la verdad, porque aún en las cosas pequeñas vas a ser
derrumbado. Aún en las cosas pequeñas vas a ser traicionado. ¿Por qué? Porque no obedeciste. Pero si tú obedeces, el poder sobrenatural de Dios va a enseñarte y tú vas a entrar a la dimensión más alta. Una dimensión de poder, una dimensión que el hombre difícilmente ha llegado. Que es lo que el Señor quiere para nosotros, para sus hijos, para su pueblo, una nueva dimensión. Él no quiere que vivamos en la dimensión que nosotros hemos estado. Tú has estado en una dimensión de venir a la iglesia, sentarte, volver a recibir un sermón, volver a salir. Señor, pastor, ore por mí, hermana, ore por mí, hermanito, ore por mí. Una dimensión de abajo. Tú no puedes seguir viviendo en esa dimensión. Hay una dimensión mucho más alta. Hay una dimensión poderosa. Hay una dimensión en la que Dios quiere que tú te levantes. Y es por la obediencia a la palabra y al evangelio. Efesios 1:3 lo hemos hablado muchas veces. Muchas veces. Y lo estaba hablando ahora. Bendito, y ese tiene que ser, es un versículo que lo tengas en tu corazón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en todos, en los lugares celestiales en Cristo. Esas bendiciones están para nosotros. Tú las quieres conquistar, porque todos queremos conquistar. Yo no creo, claro que habrán algunos, ¿no?, que dirán, no, yo quiero seguir así siendo pobre, enfermo, despreciado, del tercer mundo. Pero hay otros que no queremos eso, que decimos, no, yo no creo que Dios me haya mandado a esta tierra para yo ser igual a todo el mundo. Yo creo que yo vine a esta tierra para ser alguien grande. Yo creo que yo vine a esta tierra para conquistar cosas. Yo creo que yo vine a esta tierra no para quedarme como cualquiera, sino para ser alguien poderoso. Para esos es este evangelio de la gloria, es el evangelio del poder, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es para los inconformes. Los conformes no tienen cabida en el reino de los cielos. El que está conforme, el Señor lo deja allá. Sígame, muérase tranquilo. ¿Estás muy conforme? Sígase muriendo. Pero a los inconformes, el Señor dice, no, ese tengo que sacarlo. ¿Por qué? Porque se está revolcando. Mire, hermanos, qué tremendo cuando la oruga está dentro del huevo y va a salir la mariposa. ¿Qué tal que la oruga se quede ahí conforme y diga, no, yo salgo cuando ahí se murió? Pero la oruga comienza a moverse y le duele porque dicen que es doloroso y se mueve hasta que sale. Y cuando sale, sale como una mariposa a volar. Esos son los inconformes en el reino de los cielos. Si tú eres un inconforme, tú vas a aprender el evangelio, tú vas a adorar, tú vas a alabar, tú vas a glorificar y no te vas a quedar en esta misma situación en que has estado viviendo por años. Lo que vas a crecer en el evangelio. En el pacto antiguo, la unción se recibía por momentos, por imposición de manos, por aceites. A David, el Señor lo mandó que lo ungiera el profeta Samuel, que lo ungiera con una redoma de aceite. Y el Señor sabía que la unción no podía ser así en este tiempo, aunque todavía en muchos lugares le dicen, hermano, pase para acá, te voy a ungir. Y le ponen ahí las manos y un poco de aceite. Pero eso no es así. El profeta Isaías nos dice en Isaías 10:27, está hablando de lo que venía después, una profecía que se referiría a estos tiempos. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Se pudrirá a causa de la unción. ¿Cómo puede recibir la gente la unción hoy en día? ¿Cómo puede una persona recibir la unción hoy en día? No la puede recibir. Porque la unción ya te la entregó el Padre. Él dijo, ¿se acuerda cómo empecé a leer el versículo?
la unción que vosotros recibisteis. Él nos la entregó cuando Él murió en la cruz del Calvario. Ya no tiene necesidad de que alguien te unja, porque Él mismo te ungió para hacer cosas grandes en la tierra. Él mismo te ha ungido. El mismo Dios cuando Él fue a la cruz del Calvario, cuando Él murió, allá dijo: ese hermanito, esa hermana que están en el año 2014, ese ya lo ungí, ese ya puede hacer cosas grandes. No necesita que un hombre ore por él, porque ya es poderoso. Ese eres tú tienes un poder muy grande dentro de ti. Un poder de unción que no necesita que ningún hombre. Mire que nos enseñaron. No, es que yo voy a ver. Úngeme, pastor, úngeme. Y el otro cae allá y se levanta. Un caído más. Eso no es así. El poder de Dios no son cosas carnales ni humanas. No son cosas ni cosas que estamos nosotros viendo hoy en día. No es nada humano, porque los humanos hacen cosas y muy grandes. ¿O no han visto esos hombres que se lanzan desde esas torres? Nada de eso te va a llevar a la gloria. Lo único que te lleva a la gloria es la unción que papá te entregó cuando Él te llamó, cuando tú eres un predestinado, cuando tú eres el hijo y te dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, ven para acá. Y tú eres un hijo de Él. Tú no eres cualquier cosa, hermano. Ahora, si hay alguno que se cree cualquier cosa, bueno, ya eso es problema de él. Pero tú no eres cualquier cosa. Tú tienes la unción del Santo, el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:31. A pedirle a los hermanos de la alabanza que pasen, por favor. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? O sea, termina el apóstol diciendo: bueno, ya les he enseñado, ya les he mostrado el camino. Ahora, ¿qué más podemos decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, aquí está hablando todas las cosas. No, Señor, pues dame aunque sea un poquito ahí. Porque tú miras a un Dios chiquito. La hermana estaba cantando un día: ¿cómo es mi Dios? No es chiquito, sino que es grande. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? A tener un Dios chiquito. Entonces nuestro Dios era de grande conforme la cantidad de dinero que teníamos para poder comprar una medallita. Ese era el Dios que teníamos. Si teníamos mucho dinero, como los narcotraficantes, compraban un Dios de oro. Y tenían tremendos, allá como en Colombia, que tenían, cuando encontraron la casa de uno de esos grandes, encontraron un crucifijo en puro oro gigante. Y le preguntaron: ¿y usted por qué tiene ese crucifijo? Dijo: porque es que así es mi Dios, el que me ha dado todo el dinero para poder mandar droga a los Estados Unidos. Ese fue el Dios que nos enseñaron a nosotros. Pero el Dios que tenemos nosotros es poderoso, es grande, no se puede, no tiene manera de poderlo describir. Él es grande y es poderoso. ¿Quién acusará? Hermanitos, si te están acusando, porque muchas veces, si tú eres débil y cometiste un error, nadie te puede acusar. Aún, si en el matrimonio cometiste un error, nadie te puede acusar. Si tú eres un hijo de Dios, en donde sea, nadie te puede acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Está hablando de los escogidos, no está hablando del mundo. Ellos déjenlos allá, a los escogidos de Dios. Y tú eres un escogido. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Se acuerda cómo nos condenan? Mire, hermanos, si las iglesias,
Por eso yo sé que esta iglesia se está levantando con un poder diferente. Pero hemos visto iglesias donde condenan a la gente. La condenan. Yo estuve en las asambleas de Dios. Allá fue mi comienzo. Y una vez llegó un pastor de otra denominación y nos pusimos a hablar. Yo estaba muy recién llegado al evangelio, hace 20 años. Y yo le pregunté, le dije, ¿y por qué no estás de pastor acá en las asambleas de Dios? Dijo, no, yo era pastor de las asambleas de Dios. ¿Y qué pasó? Hermano, pues tuve una desaveniencia con mi esposa, llegamos a un acuerdo, ella no me quería, yo tampoco la quería, firmamos el divorcio, pero cuando se dio cuenta la organización de que yo me había divorciado, inmediatamente me condenaron y me echaron de la congregación, me echaron de la organización y me tocó que comenzar nuevamente. El hombre condena. ¿Ves a una hermana que llegó en minifalda? Uy, hija del diablo. ¿O ves que un hermano cometió un error? No, ese es un carnal. No podemos condenar. El único que puede condenar es el Señor. El único que puede juzgar es Dios. Nosotros estamos para reconciliar. El Señor nos entregó el ministerio de la reconciliación para reconciliar a nuestros hermanos con Cristo. Si tú ves que tu hermana se está vistiendo mal, habla con ella en amor. Dígale, hermanita, mire ustedes, ahí hay muchos varones que son tentados por causa suya. Entonces, no vista así, hermana, porque usted está haciendo caer gente ahí. ¿Qué reconciliación? No irle a llamar ni decirle hija del diablo o algo, no. Si un hermano es un borrachito por ahí todavía, hermano, usted se está causando mal, venga, ¿cómo le podemos ayudar? Vamos a orar por usted, vamos a estar. No le diga, no, que hijo del diablo, nada, no. El Señor nos dio el ministerio de la ¿qué? Reconciliación, no el de la condenación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire cómo sigue el versículo 38 para que se le pongámonos de pie y vamos a leer este versículo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ojo, mire con este versículo es poderoso, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú eres un bendecido del Señor y Dios te ha entregado la unción y tú eres un hijo de Dios. Vamos a adorarlo y vamos a alabarlo con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. El Señor, mientras el pastor estaba predicando esta palabra, normalmente adoramos al Señor con una canción de adoración, pero vamos a hacer algo diferente. El pastor hablaba de que nosotros